Abrimos con esta noticia en desarrollo. Autoridades creen que el hombre enmascarado sospechoso del secuestro de Nancy Guthrie estuvo frente a su casa días antes de la fecha en que se reportó su desaparición. El FBI explicó que una de las imágenes fue captada por la cámara de su puerta antes del secuestro y que el día de la desaparición el sospechoso regresó con una mochila para manipular la cámara. Por esto, investigadores piden a vecinos revisar sus cámaras de seguridad desde enero para ubicar personas sospechosas en la zona. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Tras el operativo del ejército contra el Mencho, crecen las dudas sobre si Guadalajara podría perder partidos del Mundial 2026. Autoridades enfrentan presión a pocos meses de que la ciudad reciba partidos rumbo a la Copa del Mundo. Además, FedEx demandó al gobierno del presidente Trump para recuperar dinero que perdió por los aranceles. El caso podría abrir la puerta a más demandas de otras empresas afectadas. Más de 30 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras entrar en vigor una nueva ley de amnistía. Más adelante tenemos lo que dicen los recién liberados. También el noreste del país sufre la peor tormenta en los últimos 30 años. En varios estados se pide a millones de residentes no salir de casa ante el riesgo de morir congelados. Pero mire, continuamos en México, luego del operativo en que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El gobierno mexicano informó que hubo un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, además de un custodio y una mujer que perdió la vida durante los ataques. También murieron al menos 30 presuntos integrantes del cártel. Pero escuchemos al secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, quien se mostró conmovido al presentar los detalles del operativo. Primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. Hasta el momento se reportan 70 personas detenidas durante los ataques en Jalisco y otros estados. Pero, ¿cómo fueron las últimas horas del criminal más buscado del mundo? Agencias de inteligencia estadounidenses fueron clave para que las fuerzas mexicanas localizaran al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades informaron que siguieron a un hombre cercano a una pareja del Mencho, quien fue trasladada a Jalisco, donde se reunió con el líder criminal. Tras la salida de la pareja, se confirmó que el Mencho permanecía en una cabaña y ahí se movieron las fuerzas federales. Sin embargo, el líder del cártel dejó a un grupo armado en las cabañas para frenar el avance. Veamos un video de ese enfrentamiento. Tras el enfrentamiento, el Mencho fue herido de bala y murió mientras lo trasladaban en un avión militar. Los restos del líder del cártel estarían siendo analizados para luego entregárselos a su esposa en Jalisco. El operativo desató 252 bloqueos en respuesta por el cártel en distintas ciudades del país. Este lunes se reportan bloqueos e incendios de vehículos en Jalisco, donde la carretera federal 80 permanece cerrada a la altura de Mezquitán. En el aeropuerto de Guadalajara, videos captaron estampidas de pasajeros en pánico, pero este lunes las empresas aéreas han reportado que sus operaciones han vuelto a la normalidad. Se reportaron 17 demoras en el aeropuerto de Guadalajara y 47 cancelaciones en la terminal aérea de Puerto Vallarta. Y 23 reos se fugaron tras un motín en un penal de Puerto Vallarta en un ataque que dejó a un custodio muerto. Autoridades señalaron que grupos armados atacaron el penal desde afuera. Se registraron disturbios y fuego dentro del centro. Un portón fue derribado con un vehículo, lo que facilitó la huida. Hasta ahora no se ha informado la identidad de los prófugos ni si son peligrosos.
Por cierto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que se activó el Código Rojo tras hechos de violencia. Vamos con el periodista de Jalisco, Rubén Íñiguez, que está aquí con nosotros. Rubén, gracias por acompañarnos. Estimado Abel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar a toda nuestra audiencia. Bueno, te platico que la caída de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, volvió a colocar a Jalisco en el centro de la atención nacional e internacional. Se trata del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Su muerte o captura no es un hecho menor, por lo que vino después demuestra justamente que cuando cae una figura de este tamaño, el impacto pues no es sencillo. Claro, Tras el Rubén, operativo, eso te iba a preguntar. ¿Cómo han sido estas horas recientes después de lo ocurrido con El Mencho ahí en Jalisco? ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto? Fíjate, estimado Abel, que el domingo fue un domingo bastante atípico que no se había registrado desde hace muchos años en nuestra entidad. Por ahí de las 3 de la tarde, luego de que se decretó formalmente pues el abatimiento de este líder del cártel, pues la reacción no se hizo esperar. Hubo bastantes narcobloqueos en la ciudad, en donde de alguna manera tanto Guadalajara como Zapopan, como pues Tlacomulco y Tlaquepaque, que forman parte de la zona metropolitana de Guadalajara, pues hubo muchos narcobloqueos, alrededor de 27 aproximadamente, y bueno, déjame decirte también que muchos visitantes que venían de distintas partes del país, pues quedaron varados, esto en el zoológico de Guadalajara, puesto que pues no pudieron regresar a sus ciudades de origen. Es cierto que se pasaron, las carreteras estaban bloqueadas. Rubén, es cierto que se pasaron la noche en el zoológico y que ya en la jornada de hoy fueron trasladados, ya pudieron regresar a sus hogares. Es correcto. Poco más de 1,200 personas quedaron varadas ahí en el zoológico. Personal del DIF Jalisco fue quienes atendieron las necesidades de estas personas, entre ellos niños y personas de la tercera edad, quienes pues les suministraron alimentos, les proporcionan algunas cobijas, algunos víveres y sobre todo algunos medicamentos a aquellas personas que lo necesitaban. ¿Han podido saber ustedes, por ejemplo, qué ha pasado con otros turistas, como por ejemplo en Puerto Vallarta? Sí, porque inicialmente no los dejaban salir tampoco. ¿Qué ha pasado con ellos? Se les pidió que se resguardaran en sus respectivos hoteles y bueno, pues también el caos allá en el puerto más emblemático de nuestro país, Puerto Vallarta, de los más visitados en el mundo, de los más preferidos también en el país. Bueno, sin duda, pues marcó un precedente, un antes y un después, luego de esta detención de Nemesio Ceguera. ¿Se mantiene el código rojo? Acaba de anunciar el gobernador de Jalisco hace unos minutos, más o menos alrededor bueno, hace media hora aproximadamente, en el que ya decretó que se quitaba el código rojo. Sin embargo, déjame decirte que ahorita, actualmente, hace unos 15 minutos en Autlán de Navarro todavía se registró un narcobloqueo y hay otro incendio también en el municipio de Tala, Jalisco, que se encuentra, para que nos ubiquemos, a 20 o 30 minutos de Guadalajara. Perfecto. Entonces, Rubén, a pesar de que ya se anunció que no hay código rojo, que se regularizarían las actividades de manera paulatina y ordenada, sigue habiendo en distintos municipios del interior del estado de Jalisco estos narcobloqueos que se registran todavía hasta hace unos 20 minutos. Rubén, muchísimas gracias por tu cobertura desde Guadalajara para conocer detalles de lo que se está viviendo ahí en Jalisco. Como bien decía él hace un momento, se acaba de eliminar el código rojo en ese estado. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches. Seguiremos pendientes, Abel. Gracias. Gracias a ti. Y mire, en el Valle de Chalco Solidaridad, una tienda fue incendiada por dos sujetos, lo que dejó 2 personas heridas, entre ellas un menor de edad. Autoridades investigan el ataque que, de manera preliminar, estaría relacionado con reacciones tras la muerte de El Mencho. Y ese tipo de incendios se da
en medio de una ola de violencia en varios estados de México tras la muerte del Mencho. Esto es un mapa donde ocurrieron disturbios. De hecho, en Aguililla, donde nació el Mencho, hombres armados incendiaron autos y hasta un banco. Ahora las autoridades reportan el despliegue de más fuerzas de seguridad en la región. Por eso vamos hasta Michoacán. Oscar Pantoja tiene más en este reporte. Vamos a verlo. Michoacán continúa en alerta máxima. El cártel Jalisco Nueva Generación este lunes incendiaron automóviles y un banco en el municipio de Aguililla. Los habitantes decidieron no salir de casa. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, nació en Aguililla, situado en el corazón de la Tierra Caliente y considerada la cuna del narco michoacano desde hace décadas. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, detalló que la jornada violenta dejó 13 agresiones a personal militar, 4 sicarios fueron abatidos y 15 elementos de seguridad heridos. Nosotros también tenemos 15 elementos, tanto de Guardia Civil como de Sedena, como de Guardia Nacional heridos, están todos siendo atendidos. En Michoacán se suspendieron las clases, centros comerciales, gasolineras y tiendas de conveniencia cerraron las puertas por temor a que este lunes la violencia se recrudeciera. Sin embargo, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que fueron detenidas personas que pretendían quemar automotores. Se logró la detención de 2 personas que traían productos flamables donde querían realizar con las quemas de vehículos o establecimientos. La presencia de militares continúa vigente. Sobrevuela la Tierra Caliente con helicópteros de la Marina en búsqueda de los sicarios del cártel Jalisco. Más de 3.500 soldados llegan de refuerzo a Michoacán, Jalisco y Guanajuato para evitar que se reagrupen los sicarios del Mencho. Desde Michoacán, México, Oscar Pantoja, segundo, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a una pausa. Cuando vuelva hay más. Tras el operativo del ejército contra el Mencho, crecen las dudas sobre si Guadalajara podría perder partidos del Mundial 2026. Además, con el Mencho fuera del mapa, el cártel Jalisco Nueva Generación entra en una lucha interna por el poder entre 5 líderes. Además, FedEx demandó al gobierno del presidente Trump para recuperar dinero que perdió por los aranceles. El caso podría abrir la puerta a más demandas de otras empresas afectadas. Ya le cuento. Gracias por seguir aquí en 24 horas. La bala que acabó con el Mencho no solo terminó con su vida, también derrumbó la estructura de mando que sostuvo al cártel Jalisco Nueva Generación durante más de una década. Ahora 5 capos se disputan el control. Entre ellos destaca el heredero de su sangre, su hijastro Juan Carlos Valencia González, conocido como el 03, tercero en el escalón de mando. Pero el sucesor que anticipa la fiscalía es Hugo González Mendoza Gaitán, alias El Sapo, vinculado al rancho Izaguirre. También figura Audias Flores Silva, el jardinero, jefe regional que controla Jalisco, Michoacán y Nayarit. Ricardo Ruiz Velasco, el R, opera en Guadalajara y sería el segundo hombre del cártel, incluso por encima del 03. Y Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el Tío Laco, pieza clave para la economía de la organización. Pero esto no es todo. Luego del operativo contra el Mencho, también surgen dudas sobre si la ciudad podría perder su sede para el Mundial 2026. Y desde México, Víctor Blázquez nos cuenta cómo la incertidumbre crece a pocos meses de que Guadalajara reciba partidos rumbo a la Copa del Mundo. Vamos a ver el reporte. Tras los hechos violentos que se desataron en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y en algunos de sus municipios tras un operativo del ejército mexicano por detener y abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel que tiene presencia en el estado, se especula que la FIFA podría retirarle la sede mundialista a esta ciudad del occidente mexicano. Y es que los narcobloqueos con vehículos incendiados atravesados en las carreteras no abona para un evento de talla internacional. Aquí estaría jugando la selección mexicana y estaría jugándose también un partido de los más relevantes de la primera fase entre España y Uruguay, y eso podría tener alguna repercusión en los próximos días. Mientras las dudas crecen, Guadalajara está prácticamente a un mes de iniciar la fiesta futbolera, porque partidos de repechaje del Mundial se llevarán a cabo en esta ciudad el próximo mes de marzo. Cuando llega una Copa del Mundo exige todo, te exige
que las divisas se las puedan llevar, exige la seguridad, que los estadios cumplan con una cierta normatividad. Eso es la FIFA. Y ese cuaderno de cargos ya lo agotaron Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, para la FIFA hay una especie de certeza de lo que México puede ofrecer. Y la ciudad de Guadalajara, al igual que Monterrey y Ciudad de México, continúan realizando adecuaciones a su infraestructura para recibir a millones de aficionados al balompié, por lo que un cambio de última hora podría no resultar adecuado. Hasta el momento ninguna autoridad oficial se ha pronunciado sobre Guadalajara como sede mundialista, tanto de la FIFA como del gobierno mexicano. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Ahora mire esto otro. El director del FBI, Kash Patel, generó polémica tras aparecer celebrando con el equipo de hockey de Estados Unidos después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El hecho generó críticas porque el director se encontraba en Europa en un viaje oficial y sus detractores cuestionan que aprovechar esa misión de trabajo para asistir a un evento deportivo. Patel respondió en redes que ama a Estados Unidos y que se sintió honrado de celebrar con el equipo. ¿Pero usted qué piensa? FedEx demandó al gobierno del presidente Trump para exigir el reembolso total de los aranceles que pagó bajo una ley que la Corte Suprema declaró ilegal. La empresa afirma que esos cobros le causaron pérdidas y que los aranceles también golpearon a pequeños exportadores. La demanda busca recuperar el dinero pagado y podría abrir la puerta a más reclamos de otras compañías tras el fallo del máximo tribunal. Un ex abogado de ICE denunció que la agencia redujo de forma drástica el entrenamiento de nuevos agentes, incluyendo la capacitación legal sobre cuándo puede usar la fuerza letal. Aseguró que se eliminaron cientos de horas de clases sobre la Constitución, detenciones legales y uso de la fuerza, lo que deja a los agentes sin preparación suficiente para tomar decisiones de vida o muerte. ICE rechaza las acusaciones y afirma que mantiene sus estándares de entrenamiento. Vamos a otra pausa. Cuando vuelva, el noreste del país sufre la peor tormenta en los últimos 30 años. En varios estados se pide a millones de residentes no salir de casa ante el riesgo de morir congelados. Además, más de 30 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras entrar en vigor una nueva ley de amnistía. Más adelante tenemos lo que dicen los recién liberados. Y también decenas de robots ejecutaron un espectáculo nunca antes visto en un templo de China. Les tengo los detalles cuando regrese. Una fuerte tormenta invernal azota el noreste del país con múltiples pies de nieve acumulada en las últimas 24 horas en lugares como Filadelfia. Ángela González está en Pensilvania con el reporte y las reacciones. Vientos de hasta 80 millas por hora y una acumulación de nieve de hasta un pie en zonas del noreste obligó a varios estados a declarar el estado de emergencia. Y en Nueva York cerraron las escuelas y se prohibieron los vehículos en los caminos. A hazardous travel advisory remains in place through midnight tonight. El ciclón bomba que dejó a Nueva Jersey Transit sin autobuses y retrasó trenes y vuelos en los aeropuertos puso a los habitantes a padecer para llegar a sus trabajos. Soy home attendant, entonces salir de mi casa, yo tuve que salir una hora antes para poder cumplir el turno, ya que nosotros marcamos por una aplicación. Se me hizo difícil, los trenes no estaban trabajando normalmente, se estaban demorando. Estaba difícil de caminar porque la nieve está muy alta. En la Gran Manzana, el pago por palear la nieve pasó de un poco más de $19 a $30 por hora, mientras contingentes de camiones recorren los caminos para remover la nieve y esparcir la sal. El área del noreste de los Estados Unidos continuará bajo condiciones de nevada fuerte, con visibilidades reducidas mientras la nieve continúa cayendo. Otro sistema que se avecina este miércoles traerá más nieve y vigilancia por tormenta invernal. Esto todavía no termina para las autoridades que ahora batallan con la acumulación de nieve y el frío intenso que se avecina y tienen una carrera contrarreloj para limpiar los caminos. Ángela González, Noticias Estrella TV. Este lunes, más de 30 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la entrada en vigor de una nueva ley de amnistía aprobada la semana pasada. Escuchemos las reacciones.
Tengo un año ya. Fui detenido el 5 de febrero. Tengo 1 año y 15 días. ¿De qué se te acusa, hermano? Terrorismo, traición a la patria, todos los delitos comunes que son allá adentro. Entre los liberados estaban 11 cadetes detenidos bajo acusaciones de conspiración. Y mire, nos vamos a despedir con estas imágenes de robots humanoides realizando demostraciones de Kung Fu en un templo de China. Estos avances reflejan el rápido progreso tecnológico en China comparado con presentaciones mucho más simples que estos mismos robots hacía hace apenas un año. Con esto me despido, que lo disfruten.